Bienvenidos, tenemos las 8 de la noche, 2 minutos. Es un gusto saludarlos como siempre aquí en Sala de Prensa de Caracol, ahora justo después de nuestra emisión central de Noticias Caracol Primero la Gente. Los invitamos a partir de ahora a que continúen aquí conectados a través de nuestras plataformas digitales. De una vez los saludamos a quienes nos están reportando sintonía, porque hoy vamos a hablar aquí en esta emisión, en este programa de análisis, opinión y debate sobre la senadora Piedad Córdoba, que falleció el pasado sábado a sus 68 años de edad en Medellín. Un personaje político que muchos consideran es controvertida por cuenta de su cercanía, no solo con la guerrilla de las FARC, con el régimen de Nicolás Maduro, antes con el gobierno de Hugo Chávez, y por las que ella eligió fueran sus banderas políticas a lo largo de su trayectoria. Fue 5 veces senadora de la República. Vamos a analizar aquí con expertos y también con colegas que la cubrieron durante su proceder o su vida política sobre los legados de Piedad Córdoba y si estamos en lo cierto al calificarla como controvertida, precisamente porque muchos secuestrados, exsecuestrados, están diciendo hoy que se excedió en su mediación para la liberación de quienes las FARC tenían retenidos en el cautiverio. Es por eso que hasta ahora, a las 8:03 minutos, saludamos a este panel de lujo que tenemos hoy con Carlos Ruiz. Él es periodista político, muy reconocido, por supuesto, aquí en el gremio periodístico. Don Carlos, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. ¿Qué tal, María Camila? Muy buenas noches. Un saludo cordial para usted y para su audiencia. A usted gracias por acompañarlos. Y también nos acompaña Juan Carlos Flores. Él fue político y ahora lo tenemos siempre aquí en la casa como analista político por su trayectoria. Juan Carlos, un gusto nuevamente. María Camila, buenas noches. Saludo también a Carlos Ruiz y por supuesto a toda su audiencia a través de las distintas plataformas de redes de Caracol Televisión. Miren ustedes, y quiero iniciar con esta pregunta para los dos, que de una vez uno menciona a Piedad Córdoba y empiezan los usuarios y los ciudadanos en general. Nos saluda Andrés Guerra, Manolo, Evitar Guerra, Daniel Gómez, pero empezamos a leer esos comentarios de alias Teodora, de la aliada con las FARC, de quien impidió la liberación de Ingrid Betancourt. Quiero preguntarles a ustedes dos si ustedes ven a Piedad Córdoba hoy como un personaje controvertido y que tuvo, sí, si bien sus luchas bien definidas en su caminar político, también desaciertos. Empiezo con usted, don Carlos Ruiz, que la acompañó en ese cubrimiento de la política por tantos años. Sí, señora. Yo vi llegar a Piedad Córdoba hace 36 años a la Cámara de Representantes, cuando los representantes a la Cámara los elegían por 2 años. Ella venía precedida de algún prestigio porque había ocupado cargos en el departamento de Antioquia y pertenecía a un ala rebelde del Partido Liberal que encabezaba William Jaramillo Gómez. Entonces, Piedad Córdoba, desde el primer momento, actuando como representante a la Cámara, se le notó mucha fortaleza en su carácter. Ella hacía corrillos, ella congregaba a muchos representantes alrededor de sus temas. La recuerdo muy bien cuando recién llegada a la Cámara, ella en la sede social hablaba con fortaleza sobre diversos temas, especialmente por la defensa de las minorías étnicas, que fue su primer caballito de batalla de Piedad Córdoba cuando llegó a la Cámara de Representantes, repito, en 1988. Juan Carlos, ¿usted coincide con que ella fue una liberal rebelde o quizá esa rebeldía la sacaba ya de lo liberal que menciona don Carlos Ruiz? Y para que los dos sepan, están siempre abiertos sus micrófonos para que aquí hagamos de esto una conversación. Juan Carlos. Gracias, María Camila. Viendo en perspectiva, yo siento que la senadora Córdoba se adelantó a una época en la que la política se hace con éxito cuando la gente se mete al centro de la controversia, no cuando la gente elude el tornado o el huracán, sino que se mete a él e incluso azuza el huracán. Y ese tipo de personalidad política es la que hoy se impone en el mundo. El expresidente Trump gana las primarias en Iowa justamente porque ese es su temperamento.
el señor Milei pasa de ser un economista absolutamente desconocido, con una pequeña obra teatral en la calle Corrientes, en Buenos Aires, la calle teatral de esa ciudad, hace un par de años, a convertirse hoy en una figura con resonancia global. De manera que yo, en primer lugar, haría énfasis en ese aspecto. Ella jugó a ser controvertida. No es que ella se haya vuelto en una figura controvertida, no. Todo en ella, pensemos la presentación. En algún momento ella asume una prenda que es muy común en muchas comunidades afrocolombianas y El no solamente turbante. afrocolombianas, sino, es que estoy escuchando una voz al fondo, entonces no sé si me están hablando. Sí, No, aló. continúe, Juan Carlos. Ya Sí, sí, revisamos qué sí, es, sí. pero continúe, por favor. Sí, sí. Pensé entonces, el turbante, con lo que ella se volvió un ícono para muchas personas afro en el país y en otros lugares de América Latina. Entonces, Piedad Córdoba jugó a ese tipo de protagonismo y, por supuesto, buscó temas que la posicionasen. Carlos, que la conoció durante todos los años, ha mencionado un tema que en ese momento no era un tema taquillero, estar defendiendo unas minorías étnicas. Al mismo tiempo, siempre encontró el punto para la controversia. Controvertir a Gaviria, que se creía el dueño del Partido Liberal, controvertir a Álvaro Uribe, que era una persona que estaba, recordemos, en el primer gobierno, Álvaro Uribe era una especie de santo político nacional, al que solo faltaba poco para que le prendiesen velitas. Encontrar en Chávez un interlocutor, un aliado y un amigo político, cuando después de ser esa noche en Grande, en la que recuerden ustedes, Chávez vino a Colombia, Uribe lo declara su nuevo mejor amigo, y luego esa ruptura de dos temperamentos, de dos potencias políticas, convertirse en una comadre de Nicolás Maduro, en un momento en que era una figura muy detestada en Colombia. Es decir, ella buscaba la manera de que estar en la boca de muchos, por Sí. supuesto, con respaldo de pocos, pero así hizo su travesía por la vida política colombiana hasta su muerte. Don Y Carlos. yo recuerdo, Juan Carlos y María Camila, que ella comenzó a hablar de paz, de temas de paz, en 1998, cuando el gobierno de Andrés Pastrana comenzó negociaciones con las FARC en la desmilitarizada zona del Caguán. Ella comenzó su promoción por la solución negociada al conflicto colombiano, pero fue en el gobierno de Uribe, paradójicamente, y por culpa de Uribe, que más se metió con el tema de las FARC, que más se acercó a las FARC, entre otras cosas, a raíz de que el presidente Uribe la nombró mediadora. Yo recuerdo que cuando salió la decisión del presidente Uribe, una tarde de un día entre semana, yo le pregunté, estaba en Palacio, y le dije a ella que si eso también involucraba al presidente Hugo Chávez de Venezuela. Ella me contestó delante de los periodistas con algo de escepticismo, pero después me llamó aparte y me dijo: ¿usted por qué me pregunta eso si usted sabe que es que vamos para allá? Vamos para allá, vamos para donde Chávez. Y esta situación solo la arregla el presidente Chávez. Después vino todo el problema cuando ella al ministro de Defensa de entonces, o al comandante del ejército, no recuerdo, se le acercó con un teléfono celular allá en el Ministerio de Defensa y lo puso a hablar en directo con Hugo Chávez, lo que rompió. Primero terminó el presidente Uribe muy bravo con ella, con el presidente Chávez, y terminó la mediación que le había ofrecido el presidente Uribe a Piedad Córdoba y ahí de contera a Hugo Chávez. Pero a pesar de eso, a pesar de la ruptura de su mediación, a pesar de que había sido truncada su mediación, ella persistió y se fue involucrando más y más, y tuvo una audiencia importante en las FARC. Después se alejó del tema de las FARC,
pues más que del tema de la paz, de los dirigentes de las FARC que estaban en ese momento pues ya desacreditados por la manera como habían manejado el tema del Caguán. Ella persistió en los esfuerzos de paz y tuvo una ruptura con algunos de los jefes de las FARC que se ha visto finalmente, ustedes lo han podido percibir, inclusive en las últimas elecciones, cuando a ella la izquierda radical, muy amiga de las FARC, no la quería, no la quiso apoyar como candidata. Ella terminó muy adolorida con una buena parte de la dirigencia de las FARC y con una buena parte de la dirigencia de la izquierda colombiana. Pero entonces, ya voy con Juan Carlos, pero don Carlos, en eso que usted dice, yo entonces percibo que usted coincide con Juan Carlos en esa frase de que ella jugó intencionalmente a ser controvertida, a hacer ese tipo de show y espectáculo político que la llevara a donde la llevó, o usted cree que era más un tema pues literal que nacía desde lo más profundo de su corazón político, o una suma de los dos? No. María Camila, yo creo, y con respeto por lo que dice Juan Carlos, yo creo que a ella le nacía esa gestión, la gestión que hizo por la comunidad afrodescendiente. Recuerden que la ley que permite las curules de los afrodescendientes en el Congreso fue ponencia de ella y ella fue su principal defensora. El tema de la comunidad LGTBI también ella lo afrontó con mucho carácter y mucha decisión. Y en el tema de la paz, ella tenía su propia convicción, ella tenía su propio criterio sobre cómo se debía llegar a una solución negociada, pero aparte de eso, como buen político, como todo político hace eso, encuentra su nicho, se acomoda y aprovecha esas circunstancias para ganar prestigio. Y ella sabía que en medio de esa gestión de paz, ella tenía pues un caudal electoral cada vez más grande, a pesar de que había un sector de la opinión pública que la menospreciaba, que la maltrataba, que no la quería. La derecha no la quiso, entre otras cosas, por su involucramiento profundo con el tema de la liberación de los secuestrados, que de alguna manera le daba algún estatus político a los secuestradores de las FARC, y también por haber metido aquí en la agenda política colombiana el tema de Hugo Chávez. Juan Carlos, ¿lo escucha usted sobre estas reflexiones de cómo ella aprovechó su plataforma una vez tuvo esa tensión por luchar por lo que don Carlos califica era su verdadera intención política? Yo quisiera subrayar es que en el mundo en que vivimos son dos cosas indisolubles. Trump, con su espíritu provocador, saca adelante unas ideas de las que está convencido. El señor Milei con el señor Milei en la Argentina ocurre lo mismo, con el señor Bolsonaro, con los políticos británicos, Johnson, entre otros, que se montaron sobre la insatisfacción con la Unión Europea y abrieron el camino hacia el Brexit. En la senadora Piedad Córdoba se daban indisolublemente las dos cosas, pero ella no, en ese sentido no era una político tradicional colombiana, perteneció a una nueva generación y por eso se acercó tanto a Chávez, porque Chávez, gústenos o no, fue pionero en esa política en el mundo, la política que combina el espectáculo, pero además un espectáculo con una idea o con varias ideas, y al mismo tiempo es una política cuyo objetivo es provocar y desestabilizar al adversario. Y en eso, por eso justamente es que Piedad Córdoba va a suscitar tales odios en la política colombiana, porque un elemento de la política colombiana es tocar, como toca un pianista brillante, sobre una partitura que se centra en el odio, en generar ira, en generar desconcierto en el adversario. Y eso en lo absoluto deslegitima la causa que alguien asuma. Chávez tuvo una causa que uno pueda compartir o no, pero la tuvo, y eso le llevó a convertirse en un político global. En algún momento se hace, en vida de Chávez, se hace una encuesta en el mundo árabe y se le pregunta a los habitantes de varios países árabes cuál era el político que más admiraban, y van a responder que es Chávez. Y Piedad Córdoba encontró en Chávez y Chávez en ella un alter ego,
pero ahí no hay ingenuidad. Ambos jugaban también como políticos. Chávez tenía en Piedad Córdoba un alfil a través del cual introducía temas de él en la política colombiana e intentaba a través de muchas jugadas. El tema de la liberación de los secuestrados nunca fue un tema aséptico, era un tema detrás del cual había convicción, pero también había grandes jugadas políticas. No era la primera vez que Venezuela intentaba jugar en la vida política colombiana. Eso lo han hecho todos los presidentes de Venezuela porque tenemos diferencias. Lo que pasa es que con Chávez y el apoyo de él a Piedad Córdoba y viceversa, pues había un proyecto de sociedad que era distinto del proyecto de sociedad que había en Colombia en ese momento, el proyecto de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, yo subrayaría que mi análisis une los dos factores porque esa es la tendencia predominante hoy en el mundo. Yo quiero preguntarle a usted. Bueno, siga y ya le planteo la pregunta que es más como del periodístico. Sí, es que usted que cubrió pues mucho tiempo últimamente la actividad política o parlamentaria de Piedad Córdoba, se dio cuenta que ella era muy reticente últimamente con los periodistas. Sí, señor. Ella para allá iba yo, se me adelantó. A ver, pregunto. No, quería hacer ese análisis. Ella en conversaciones que tuvimos muy escasas, porque ella hasta se alejó de los periodistas que ella había conocido antes, que en el caso mío, que desde la Cámara, pues ella me conocía y teníamos una relación pues distante de periodista a fuente, pero a veces nos involucrábamos en algunas conversaciones personales que no eran noticiosas. Ella vivía muy brava con los periodistas, con los medios de comunicación, más que con el reportero, pero con los medios de comunicación, los analistas de los medios de comunicación que la señalaban a ella como... A Gabriel. Que la señalaban a ella como responsable de hechos delictivos. Yo no la voy a defender. Ella seguramente le faltó vida para haber demostrado si era inocente o le faltó a alguien la prueba suficiente para demostrar que era culpable en asuntos muy escabrosos como los que dicen que era socia de Alex Saab. Eso se tendrá que saber algún día si Alex Saab cuenta o si la justicia lo encuentra adecuado y con pruebas. Pero ella vivía muy amargada con los medios. Y a través de esa amargura, ella se fue alejando de los reporteros que cubrían la actividad del Congreso. ¿Usted lo recuerda, María Camila? Sí, claro. Sí, de hecho ya Piedad pasó de ser una política, una congresista que nos contestaba hasta los fines de semana el celular para consultas, ni siquiera para sacarla en vivo, a estar, como dice don Carlos, totalmente alejada del contacto, no ni siquiera de las cámaras, sino del contacto con los periodistas. Bueno, como ustedes ven ahí en pantallas, a esta hora, a las 8:20, se suma Gabriel Cifuentes, analista político de aquí, de la casa, a este análisis y esta discusión, porque les cuento que aquí en redes sociales el tema sí genera mucha controversia, pero porque también vamos a sumar a este espacio un tema porque a propósito de la muerte de Piedad, el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la posibilidad o la propuesta más bien de que el pacto histórico con todos sus movimientos y partidos políticos sea una sola colectividad. Entonces quiero escucharlos a los tres sobre la viabilidad de esta propuesta porque hoy lo hemos analizado todo el día y si bien puede ser incluso la coyuntura de la partida de Piedad Córdoba, todos, Aida Bella, Alexander López del Polo, Marta Peralta de Maíz, dicen inicialmente que les parece bien. Ustedes saben que ahí se están peleando muchos, incluso orgullos políticos dentro de la misma corriente. Don Carlos, empiezo con usted, aquí sí pidiéndole a los tres el componente de la brevedad. ¿Cómo ve esa propuesta? La unificación de la izquierda es un tema recurrente, sobre todo en vísperas electorales, pero yo lo veo muy difícil la izquierda colombiana. Alguien decía, me parece que con razón, que izquierda unida no es izquierda. A esa definición está buena. ¿Usted coincide, Gabriel? Doctor, buenas noches. Bueno, Gabriel se nos pausó y no lo estoy escuchando. Ahora sí, Gabriel, lo escucho, adelante.
María Camila, muy buenas noches para usted, toda la audiencia, Juan Carlos y Carlos, por supuesto. Yo creo que aquí hay dos temas, un análisis legal y un análisis político. El análisis legal indica que de acuerdo con la Constitución, para el 26 no podrían volver a lanzarse como una coalición, dado que el pacto histórico sacó más del 15% de los votos al Congreso. Eso. Bueno, estoy perdiendo a Gabriel. Gabriel, déjeme revisamos la conexión con usted y ya vuelvo con usted. Juan Carlos, Gabriel estaba empezando a hablar del cómo, de la forma, pero del fondo que menciona don Carlos Ruiz de que la izquierda, pues si está unida no sería izquierda. ¿Usted coincide con este planteamiento? Ellos ya se unieron para elegir a Petro, salvo un pequeño grupo. Pero ojo, aquí hay un refrito. No olvidemos que ya hace recién ganadas las elecciones presidenciales, esa misma solicitud le fue hecha a la izquierda por el electo presidente Petro. Hubo una reunión en el Club del Acueducto, la Aguadora, y allí aparentemente se comprometieron a desarrollar eso. Pero no olvidemos que nadie va a entregar un partido gratuito, porque un partido es un negociazo en Colombia. Un partido es poder para los dueños del partido. Un partido es recursos. No olviden ustedes que existe en Colombia la famosa cosa de dar avales, y esos avales valen una plata inmensa en Colombia. De manera, y luego, una cosa es haberlo pedido cuando Petro les podía cobrar y decir es que la mayoría de ustedes salieron elegidos por mí, con excepciones, la misma senadora Piedad Córdoba, que tenía un nombre y unos votos, el senador Cepeda, en fin, etcétera, etcétera, otros nombres. De manera que lo que yo veo aquí es que ya el momento no es procedente, porque además Bogotá demostró que se ha evaporado una buena parte del apoyo al presidente Petro. Piensen ustedes que Petro salió a hacer campaña en Bogotá, fue a las localidades, en los momentos en que Bolívar estaba colgando en la cuerda, y finalmente el candidato del presidente Petro quedó de tercero en Bogotá, ni siquiera de segundo. Entonces, yo subrayaría, esto es un refrito. Recordemos que ya hubo una reunión, ya va a ser casi 2 años, en el Club de la Aguadora en Bogotá, y eso no funcionó. Usted, Gabriel, nos estaba planteando hace un momento cómo llegar a esta finalidad del presidente y si sería pues viable o no. Lo escucho. Jurídicamente, María Camila, la izquierda no tiene otra alternativa si quiere mantener una coalición como la que se presentó en el 22, dado que superó el umbral del 15% de los votos como coalición. Es decir, jurídicamente, si no se sigue el planteamiento del presidente, van a tener que competir ellos solos por esos votos. En lo político creo que es una propuesta que, como bien decía Juan Carlos, no es nueva, pero sí es nueva en boca del presidente de la República, que acaba de dar un banderazo a la campaña del 2026, un banderazo oficial, incluso muy polémica, porque podría estar incurriendo en una indebida participación en política, pero coincido con Carlos en que va a ser muy difícil materializar esta propuesta porque hay 13 cascarotes con personería jurídica que están recibiendo fondos del Estado, que tienen chequera, que tienen la posibilidad de dar avales, que tienen una cierta autonomía y donde además tenemos un antecedente que ha dejado un mal sabor y ha sido la construcción de las listas al Consejo de Bogotá. Hay muchos egos, muchos caciques y la izquierda atomizada está atomizada por la multiplicidad de intereses que hay dentro de la misma izquierda. Entonces creo que va a ser muy difícil y va a ser un reto muy importante para el presidente. Sí, don Carlos. Además, María Camila, Sí, recordemos que 2 de los partidos que conforman el pacto histórico, por lo menos 2 que yo recuerdo, dejaron constancias a finales de la legislatura pasada en diciembre, diciendo que no se van a unir a un solo partido como lo estaba proponiendo desde hace varios meses el presidente de la República, el propio Bolívar, que Gustavo Bolívar propuso esa alianza a finales del año pasado. Maíz hizo una declaración en la plenaria del Senado diciendo que su partido seguirá solo. Y Paulino Riascos, que encabeza un movimiento del Pacífico,
Usted sabe que Riascos hace Sí. parte del pacto histórico, pero se la pasa más en medio de las curules del Centro Democrático. Es como el manguito de esta legislatura. Exacto. Él ya dejó constancia pública de que su movimiento no va a estar en una coalición, mejor dicho, no va a ser alianza para conformar un solo partido con los otros grupos que conforman hoy en día el pacto histórico, que es una amalgama ahí de tendencias que son de izquierda, pero que, por ejemplo, en el caso de Maíz o en el caso de Riascos y de otros que internamente también se mueven, no son realmente amigos de esa alianza de solo partidos de izquierda. Sí, ya se nos está acabando el tiempo y para concluir quiero preguntarles a los tres, a modo de conclusión, si creen que la intención del presidente Petro con esta propuesta tiene detrás, de cierto modo, una desesperación por el momento político que enfrenta, nada más en el legislativo, con incluso la viabilidad de sus reformas tan cuestionada o tan en veremos para esta legislatura que inicia, o cuál será de fondo, quiero escucharlos a los tres con sus reflexiones a propósito de la muerte de Piedad, cuál será la intención de fondo del mandatario al poner esto sobre la mesa. Juan Carlos, lo escucho. Hay un riesgo de una derrota inmensa de la izquierda en las próximas elecciones. El descontento en el país no deja de crecer, el gobierno no logra mostrar resultados, capitales claves donde había obtenido votaciones no desdeñables, ni hablar de Bogotá, donde la votación fue extraordinaria, se le ha ido el apoyo como agua entre las manos. En el suroccidente del país, una zona que le votó de una manera impresionante, la insatisfacción crece porque no se ven realizaciones del gobierno, porque las responsabilidades que se le dieron a la vicepresidenta para gestionar cosas para esas regiones del país son agua de borrajas. Entonces, yo creo que Petro está queriendo dejar un mensaje, es decir, yo intenté unirlos, ustedes no lo lograron, de manera que se está lavando las manos con suficiente antelación ante ese riesgo de una estruendosa derrota de la izquierda petrista a lo largo y ancho de Colombia en las próximas elecciones presidenciales. Gabriel, su conclusión, si es una lavada de manos del presidente ante una inminente derrota, como dice Juan Carlos. Puede ser, María Camila, pero yo creo que aquí lo que prima es más una dosis de pragmatismo, y es decir que el presidente es perfectamente consciente que no hay una figura clara que lo pueda reemplazar y que hay una izquierda absolutamente atomizada que, junto con el desgaste propio del gobierno, el incumplimiento de las expectativas ciudadanas, se puede enfrentar a una inminente derrota y que no le va a quedar para nada fácil en el 2026. Y la izquierda, yo sí creo que tiene un proyecto político que trasciende el mandato de Gustavo Petro. Yo creo genuinamente que el presidente Gustavo Petro quiere sembrar una semilla de política progresista que perdure en el tiempo, y para hacerlo necesitan mantener el poder, y para mantener el poder es imposible, dada la coyuntura y el contexto político actual, que se logre si no se logra unificar la izquierda para, digamos, poder avanzar contundentemente y mantener ese 25-30% del electorado que aún mantiene. Y don Carlos, lo escucho con su conclusión. Mi conclusión es que no se puede dar por derrotado anticipadamente a Petro. Él no es una persona fácil de declararse derrotado y decir, bueno, entonces ahí, listo, yo hice lo posible y ustedes hagan el resto. No, yo creo que él va a pelear por la continuación de su legado. No podemos demeritar la capacidad política y de maniobra que puede tener el presidente Petro. Al fin y al cabo tiene el gobierno y tiene un presupuesto y tiene unas coaliciones regionales que seguramente le van a dar pues una base totalmente distinta a lo que puede tener ahora. Pero hay sectores que lo apoyan y hay acciones que no sabemos cuáles van a ser que puede tomar el presidente Petro para salvar esa coalición. Pues bueno, ahí están las visiones diferentes sobre la intención del mandatario detrás de esto. ¿Alguno quiere aportar algo más? Nos queda un minutico para el cierre, señores.
Bueno, ya ahí quedó la conclusión cerrada. A los tres les agradezco mucho por haber estado aquí en Sala de Prensa. Don Carlos, por compartirnos sus experiencias en el cubrimiento político, y a Gabriel y a Juan Carlos por su análisis de esta coyuntura a propósito de la muerte de la senadora Piedad Córdoba a sus 68 años. Un abrazo para los tres. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Feliz noche para ustedes, y a las 8 de la noche y 32 minutos llegamos al final de Sala de Prensa, no sin antes agradecerles a ustedes que estuvieron muy activos aquí, por ejemplo en el chat de YouTube, Catherine Pedraza, Alejandro Durán, opinando puntualmente sobre la trayectoria política de Piedad Córdoba, Matt Cantor, Sumas, a todos los leemos, también a Lucas Urguinoch, a Manolo, a todos los que se conectaron, a Felipe con un comentario profundo del tema de hoy, de esta noche en Sala de Prensa. Mañana nos vemos con una nueva emisión aquí en Caracol Ahora, como siempre a las 8 de la noche, para poner sobre la mesa esos temas coyunturales de Colombia y el mundo. Quédense conectados, ya llega Signo Pesos a Caracol Ahora. Feliz noche.